Pero están ocurriendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver, Cierto. ojo, Cierto. ¿no? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México, ¿no? Uno. Y dos, si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. En la sección de quién es quién en las mentiras, pues se abordó un tema que realmente la derecha conservadora en México pues ya no tiene argumentos reales para estar atacando la política del presidente de la República. Dentro de estas mentiras que ya son habituales en el país, se proyectó en la pantalla un diálogo que se estableció entre Beatriz Pargués, por un lado, y también Javier Lozano y Alarraqui, en el cual en este diálogo Beatriz Pargués habla, fíjense bien nada más, para desprestigiar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por un lado, y para desprestigiar al gobierno del licenciado López Obrador a través de acusarlo de que está venezolanizando México, que por cierto esa fue una de las consignas principales del Grupo Frena cuando se manifestó con sus casas de campaña en el Zócalo y que ya habían dejado de lado lo de la venezolanización, sobre todo, entiendo yo, después del que el presidente Joe Biden dio indicaciones a sus funcionarios para que entraran en contacto con el presidente legítimo de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Eso ya había quedado un poco al margen. Pero ahora estos tres dialogantes sacan el diálogo en el cual Beatriz Pargués afirma que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles están llegando aviones con venezolanos. Ella dice cargados con venezolanos. Y se está llenando a México de ilegales. Pero esto se difundió a través del TikTok y tuvo alrededor de 500,000 de vistas, lo cual es la táctica de los nazis, de Goebbels, de repetir una mentira 1000 veces. Aquí se repitió una mentira 500,000 veces, fue vista, y en el ánimo de que se convierta en verdad, y que nuevamente esta andanada de ataques mentirosos hacia el presidente de México pueda mermar el ánimo de los mexicanos, que estamos conscientes de que se está llevando a cabo en el país una verdadera y gran transformación, que está acabando con el fenómeno de la corrupción, de la impunidad, y que está permitiendo el desarrollo del país en áreas sustantivas que nos va a llevar finalmente a la autosuficiencia tanto energética como alimentaria, entre otras, y que está consolidando, por ejemplo, el peso como una de las monedas que más se ha apreciado con respecto al dólar en todo el mundo, a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra en Ucrania. Entonces, con estas mentiras que son muy incisivas, muy persistentes, una tras otra, diariamente, piensan que pueden ir mermando y agotando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero están totalmente equivocados. Lo único que hacen es que cada vez más mexicanos que están mejor informados, más concientizados, pues repudian ese tipo de acciones en contra del presidente de la República, porque ya son muy obvias las mentiras que están difundiendo, particularmente ahora a través de las redes. Ya en los medios convencionales, periódico, radio y televisión, estas mentiras han fracasado. Ahora pues también están utilizando las redes sociales, pero mientras el presidente de la República mantenga, digamos, su posición inflexible de obrar con verdad y mantenga los tres principios como lo ha hecho y lo hará todo este tiempo, de no mentir, no robar y no traicionar a nuestro pueblo, pues se van a estrellar con pared todas estas calumnias y estas mentiras que miércoles a miércoles se exhibe solamente una parte de ellas en la sección de quién es quién en las mentiras de los medios de comunicación. Por otro lado, también es muy importante la entrevista que va a tener el presidente de México con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre todo en un tema que el presidente planteó desde su campaña electoral, luego lo reafirmó en los 100 puntos que dio a conocer sus compromisos al pueblo de México
y luego a lo largo de la política exterior de nuestro país, en el sentido de buscar nuevas formas de abordar el problema de la migración. El presidente de México ha dicho N veces que no es con muros, no es con helicópteros artillados como se va a resolver el problema de la migración, sino es atacando las causas. Y atacando las causas significa, y lo ha propuesto el presidente, generar fuentes de empleo en los lugares que son a la vez fuentes de migración. Entonces, esta situación de la migración se avanzará de manera notable una vez que se lleven a cabo las medidas concretas que está planteando el presidente. ¿Cuáles son? Pues que si México está invirtiendo algunos millones de pesos anualmente para contribuir de manera generosa a que en otros países, sobre todo en Guatemala o en El Salvador, se ayude a crear fuentes de empleo con el programa Sembrando Vida, pues eso mitiga la fuente de migración de estos países centroamericanos hacia México y luego hacia Estados Unidos. Pero el presidente Biden pues ha también planteado, es un compromiso que él ha asumido, de que se puedan aprobar recursos económicos para, siguiendo el ejemplo que está poniendo el presidente López Obrador y que ya se ve que en la práctica da resultados, pues se puede invertir también en programas similares, los cuales ayudarían de manera múltiple, porque el programa Sembrando Vida, por ejemplo, además de ayudar a mitigar la migración, pues ayuda también a combatir el cambio climático y ayuda también a tener mejores posibilidades de desarrollo económico en los lugares donde se está aplicando. Entonces va a ser muy importante la entrevista que tenga el presidente de México el 12 de julio con el presidente Biden sobre el tema precisamente del tema migratorio. Ahora hay que recordar por otro lado que el presidente Biden también ha hablado de la necesidad de llevar a cabo esta reforma migratoria, lo cual es muy importante. Eso significa que no basta con condenar las redes del tráfico de personas. Está bien, sí hay que condenarlos, pero hay que ir a las causas. Y las causas se van a resolver de manera efectiva si se lleva a cabo realmente la reforma migratoria. Para que los migrantes, el presidente de México ha propuesto que se puedan dar visas de trabajo a mexicanos o a centroamericanos, si por ejemplo un tiempo aplican en su país programas como el Sembrando Vida, después se le puede dar una visa de 6 meses de trabajo en los Estados Unidos, regresar nuevamente a su país de origen, seguir trabajando en programas como, repito, el Sembrando Vida, y así sucesivamente. Finalmente, como ha dicho el presidente de México, en Estados Unidos y en Canadá necesitan mano de obra, y mano de obra tenemos bien en México y también en Centroamérica. Pero de lo que se trata es de que los migrantes tengan condiciones más humanas, trato más humanitario y condiciones de vida que sean no denigrantes, sino que sean dignas también para los migrantes. Y además, en el caso de México, el presidente ha insistido que son héroes anónimos en los Estados Unidos y que estos héroes anónimos aportan, se estima este año, alrededor de 60,000 millones de dólares en remesas para sus familiares en el país, lo cual ayuda, también ha dicho el presidente, a cerca de 10 millones de familias de mexicanos. Entonces estos dos temas son esenciales, acabar con las mentiras como las que hoy se expresaron y el tema de la migración.